Estimados amigos, mi nombre es Juan Antonio Montes, director de Credo Chile. Estamos en un programa más de los que hemos hecho a propósito del próximo plebiscito y en esta oportunidad nos acompaña el profesor Carlos Casanova, que es doctor en filosofía, abogado, profesor de filosofía de la Universidad Santo Tomás y profesor de filosofía en la Universidad Católica de Santiago. Autor de varios libros y muy conocedor del tema muy de cerca de Venezuela porque él es venezolano, llegado a Chile el año 2005. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros. Y la idea de esta entrevista es que tú nos comentes cómo ves tú el próximo plebiscito constitucional que va a haber el 26 de abril. Bien, gracias por la invitación. Lo veo con mucha preocupación, pero podremos ir explicando poco a poco por qué tengo tanta preocupación. No sé si quieres que me fije en algún aspecto en particular. Sí, sería interesante que detallases cuáles son las razones por las cuales tienes esa preocupación. Bien, la primera razón, diría yo, es porque realmente Chile no necesita una reforma constitucional. Es verdad que, como en toda sociedad, hay problemas en Chile. Perdón, ¿una reforma constitucional? Sería una nueva constitución, realmente. Ya ha habido una reforma constitucional que permite hacer una nueva constitución por este camino que se está siguiendo, que es el de la Convención Constituyente. Bien, Chile no necesita una nueva constitución. Tiene problemas como toda sociedad, pero esos problemas podrían resolverse simplemente con reformas de leyes, e incluso muchos de los problemas que tiene Chile, como conversábamos antes, no se resuelven con leyes. Pensar que los problemas de un país se resuelven con textos legales o constitucionales es un resto de mentalidad mágica. Pensar que unas palabras escritas en un congreso, en una convención, van a resolver los problemas de una sociedad, eso es magia. Entonces yo no veo que haya necesidad de seguir el camino constituyente que está siguiendo Chile. Y los que han promovido que sigamos este camino constituyente son personas que han usado una violencia bastante intensa en los últimos meses, que los medios de comunicación no la han mostrado como han debido mostrarla, y que ha dejado a Chile totalmente desarmado a causa de la complicidad o la debilidad, no sabemos, del Ejecutivo y de la Judicatura. Entonces Chile se está lanzando a un proceso constituyente que no hace falta para resolver unos problemas que no se resuelven con una nueva constitución, pero los que promueven este proceso claramente no tienen como intención resolver problema alguno, lo que quieren es, en mi opinión, destruir a Chile, y eso se ha manifestado en la violencia que han desatado en estos meses y también incluso en los símbolos que ellos han usado. Ellos se han reído el himno nacional de Chile, han sacado una versión del himno que es totalmente indigna y que no debería tolerarse, han barrido el piso con la bandera de Chile, la han quemado públicamente, se han burlado de todas las instituciones, han quemado decenas de iglesias, tanto católicas como protestantes, han manifestado que son gente realmente satánica, y además hubo un acuerdo el año pasado, ¿recuerdas?, para hacer esta reforma de la Constitución, para luego seguir el proceso de la Convención Constituyente, y según ese acuerdo, la convención que se elija, si es que decidimos el 26 de abril que hay que cambiar la Constitución, según ese acuerdo, la convención va a estar sujeta a la Constitución vigente y va a seguir las reglas establecidas en el propio acuerdo y en la Constitución. Pero ya hay importantes representantes del movimiento que ha promovido la Convención Constituyente que han dicho abiertamente que una vez que se constituya la Convención, ellos no van a respetar ninguna regla, van a declarar la Convención soberana y van a disolver el Congreso y van a tratar de recrear a Chile por medio de una asamblea constituyente al estilo de Venezuela del 99 y 2000 o al estilo de Bolivia más recientemente. Eso es muy peligroso y hay gente que dice no, ese peligro no existe, pero es que
líderes de la violencia que se ha desatado en estos últimos meses lo han dicho abiertamente. Efectivamente, entre ellos el líder de los No Más AFP, que es este señor Mesina, que declaró justamente lo que el profesor está diciendo. Pero me gustaría, profesor, si nos puede aclarar para nuestros amigos cuál es la función de una constitución. Bien. Un paréntesis, también Hugo Gutiérrez ha dicho esto de una manera no tan clara como Mesina, pero Hugo Gutiérrez ha dicho, yo no acato al Tribunal Constitucional porque representa una constitución que está muriendo y porque no tiene ninguna autoridad, por tanto. Yo pongo por encima de la Constitución la soberanía popular, eso ha dicho Hugo Gutiérrez. Bueno, eso es lo mismo que se dijo en Venezuela y fue el camino por el que Chávez realizó la revolución que realizó en Venezuela, por la que ahora estamos pagándola caro. La Constitución es un instrumento jurídico, es una ley, en realidad es una ley que constituye una garantía contra los abusos del poder. Ese es el sentido de la Constitución. Entonces, si uno ve que hay un movimiento tiránico en potencia, un movimiento que no respeta ninguna legalidad, que es totalmente anárquico, que desconoce la autoridad de los carabineros, que quema una buena parte del país, que quema decenas de estaciones de metro. Y ese movimiento es el que está promoviendo la Convención Constituyente. Uno dice, ya, la única garantía que tenemos para que este movimiento no nos someta a una tiranía es esta ley, que es el valladar para detener a potenciales tiranos. Entonces, ¿y la actual Constitución da garantías de defensa de los individuos y de los cuerpos intermedios, de la familia? Claro que sí, la actual Constitución da muchas garantías y si el Ejecutivo y la Judicatura no ataran las manos de los cuerpos de seguridad, pues ahora no estaríamos sufriendo lo que estamos sufriendo. Yo recientemente tuve una discusión con un profesor universitario porque lamentablemente en las universidades donde se ha enquistado más fuertemente esta ideología totalitaria que amenaza con tomar el control de Chile, en una discusión con un profesor universitario, él me decía, hace falta una nueva constitución. Y decía, ¿pero por qué? ¿Por qué hace falta una nueva constitución? No, porque esta constitución es de Pinochet. Y yo digo, no es verdad eso. Esta constitución ha sido modificada muchas veces y la última modificación fue una modificación muy profunda que se hizo con Lagos, tanto que Lagos dijo que esa constitución es suya. La constitución es de Lagos. Dice, no, pero no se cambió una de las cosas más importantes. Y yo, mira, por medio de leyes se han cambiado todas las cosas de la constitución en realidad. No, pero no se cambió la subsidiariedad, así me dijo. Y yo le dije, pero ¿cómo? ¿Tú quieres cambiar la subsidiariedad? O sea, tú lo que quieres es que se eliminen las instituciones, las asociaciones intermedias. Y después le dije, pero además, también la subsidiariedad ha sido afectada con las leyes. Por ejemplo, Bachelet, le decía al profesor, acabó con los colegios subvencionados. Y él me respondió, no acabó con los colegios subvencionados. Digo, ¿cómo que no? Ahora los padres no pueden aportar a los colegios. Ah, pero eso no es acabar con los colegios subvencionados, sino con la segregación. Yo le dije, bueno, un momento, ¿tú lo que quieres decir es que quieres acabar con toda diferencia? Para acabar con toda diferencia tienes que acabar con la familia. No, eso no es lo que yo quiero decir. Bueno, pero eso es lo que estás diciendo. Si vas a acabar con toda diferencia, vas a acabar incluso con la familia, porque la familia es la primera razón por la que hay diferencias. Hay diferencias que son necesarias en la sociedad política. Bien, esto lo pongo como un ejemplo. La Constitución, claro que da garantías y protege las asociaciones intermedias, protege la familia, pero eso molesta a este movimiento revolucionario, tiránico, que amenaza con acabar con la República en Chile. A ti te tocó todo el momento de la gestación de la Constitución venezolana y estás viendo la gestación de un proyecto de nueva Constitución para Chile. ¿Cuál es el cuadro comparativo de una situación con la de otra? ¿Cómo lo ves? Bien, yo en ese punto quiero decir una cosa. Yo sé que hay gente que piensa que hay que cambiar muchas cosas en Chile, que hay cosas que no son justas en Chile, que hay desigualdades excesivas en algunas materias. Y eso siempre va a ser así. En toda sociedad hay cosas que cambiar. Esas cosas Chile, sin embargo, las podría corregir sin necesidad de un cambio de constitución, como he dicho antes. Pero quiero decir que en Venezuela en el año 98 pensábamos lo mismo. Pensábamos lo mismo porque durante 15 años los medios de comunicación social habían desprestigiado a la República con una campaña mentirosa de la que no voy a hablar ahora. Pero lo cierto es que nosotros habíamos creído hace falta un cambio. Habíamos llegado a creer eso. Y por eso pensamos, bueno, vamos a votar por Chávez
porque él va a traer ese cambio, no puede ser peor que lo que hay ahora. Yo mismo voté por Chávez en diciembre del año 98. E inmediatamente, en enero del 99, me di cuenta de que me había equivocado. ¿Por qué? Porque en enero del 99, la Corte Suprema de Justicia de Venezuela declaró que se podía modificar la Constitución por medios no previstos porque el poder constituyente originario se encuentra sobre la Constitución. ¿Ya? Yo dije, ya, si eso es así, cuando se forme una asamblea constituyente, muere el derecho en Venezuela. Vamos directo a una tiranía. Y me di cuenta y a partir de ese momento comencé a oponerme a Chávez. Pero en el 98 yo voté por Chávez porque fui engañado. No me di cuenta de lo que podía pasar. Y eso es lo que les está pasando a muchos chilenos. No se dan cuenta. Es cierto que hay cosas que hay que cambiar, pero las cosas no se cambian con una pistola en la cabeza y mucho menos cuando esa pistola tiene un movimiento revolucionario, tiránico, que tiene claras conexiones con Nicolás Maduro, claras conexiones con la tiranía que había en Bolivia, que ha sido recientemente derrocada. Con esa gente no se puede, con esa gente dirigiendo una pistola contra la cabeza no se puede hacer un proceso constituyente. Entonces, ahí hay una primera cosa, hay un temor, o sea, hay un deseo de cambiar cosas, mejor dicho, que lleva a querer el proceso constituyente, pero la gente no se da cuenta de los peligros que existen. ¿Cuáles serían esos peligros? Los peligros son enormes. Fíjese, pero primero hay que saber una cosa. Los principales promotores del proceso constituyente de Chile son Michelle Bachelet, Fernando Atria, el Partido Comunista. Todos ellos, Alejandro Navarro, Camila Vallejo, todos ellos han dicho que lo que quieren es una asamblea constituyente que sea soberana, para recomenzar la República en Chile sin respetar ninguna regla, ni moral, ni jurídica, ni tradicional, ni de ningún tipo. Bien, eso es lo mismo que decía Chávez. Partir de cero, que llaman. Partir de cero, la hoja en blanco. Eso es lo mismo que decía Chávez. Eso es sumamente peligroso. Hay ocasiones en la historia en que eso se ha dado. Hay ocasiones en la historia, en Atenas, en el siglo VI, eso se dio. Pero ¿a quién se le dio eso? A Solón, que es uno de los filósofos y políticos más grandes que había en la historia de la humanidad. Chile no tiene un Solón. Chile lo que tiene es un montón de personas violentas que lo que quieren es conquistar el poder y someter a Chile a una tiranía. Eso es lo que tiene Chile. Entonces, el peligro es enorme de que pase en Chile lo mismo que ha pasado en Venezuela. ¿Y qué es lo que ha pasado en Venezuela? Una destrucción sistemática del aparato productivo para que todo el poder quede concentrado en un partido, en un movimiento político. Y una vez concentrado todo el poder del movimiento político, Venezuela ha caído en lo que han visto ustedes en los últimos años, que es la escasez e incluso la hambruna en Venezuela. Le comento un hecho que me pareció muy impresionante, ver una venezolana que estaba recién gestionando sus papeles en inmigración y que me comentó, la conocí porque estaba buscando una persona para un servicio doméstico, y me comentó que en ese día ella había llorado porque había visto una persona que iba delante de ella comiéndose un sándwich y tirándolo al basurero porque se le había ido el apetito. Y ella lloró porque decía: yo vengo de un país donde la gente hurguetea a los basureros para poder comer algo. Es decir, realmente, y son 4 millones de personas que han huido de Venezuela. Son 6 millones de personas que han huido de Venezuela. 6 millones. 6 millones de personas hasta hace año y medio. 6 millones de personas. Y yo calculo los muertos en 1 millón de personas hasta hace un año también, más o menos, porque no sé cuánta gente han matado últimamente, mucha. La violencia está completamente desatada. Es la violencia y es el hambre y la falta de medicina. Por ejemplo, en el año 2017, me parece que fue, murió Adrián Guacarán, que fue ese niño que le cantó a Juan Pablo II en Guayana una canción muy linda, El Peregrino. Ese niño murió porque le faltaba un medicamento que también tomaba mi papá, y por eso yo lo sé cuánto costaba. En la farmacia cuesta 2.000 pesos la caja. Y murió porque no había ese medicamento en Venezuela. Un país, Venezuela, que era, después de Estados Unidos, Canadá, Brasil, la economía más fuerte de América. ¿Ya? Está ahora totalmente destruido. Y en manos de extranjeros, hay que decir, rusos, chinos y también norteamericanos. No se crean, están asociaditos todos, yo creo. ¿Y cuál ha sido el proceso? ¿Ha sido un proceso rápido de destrucción de la economía venezolana? La destrucción fue muy rápida. Tuvo lugar entre el año 99 y el 2002, más o menos. El último
el último golpe fuerte se dio en el 2003, porque en un día Chávez despidió a 23.000 trabajadores de la industria petrolera, en un día. Entonces la destrucción fue muy rápida, pero la empresa de petróleos todavía era operativa en el momento en que despidió a toda esta gente. Él se trajo gente de Libia y de otros países para que lo operara, y de esa manera mantuvo un flujo de dinero que entraba a Venezuela por la petrolera, y también recibió créditos internacionales enormes, enormes. Cuando él llegó al gobierno, la deuda internacional de Venezuela era 27.000 millones de dólares. El presidente Caldera, con el barril de petróleo a $7 por barril, redujo la deuda de 30.000 a 27.000 millones. Bien, cuando Chávez llegó al gobierno, el barril subió a 140. Y se dobló el valor del... No se dobló, se multiplicó por mucho. Yeah. Y sin embargo, en el año 2009, si no recuerdo mal, ya la deuda estaba en 150.000 millones. Entonces, por eso no se notó la destrucción de la economía como debió haberse notado. Yo sabía que la economía había sido destruida, pero la gente en la calle no lo sabía. Y no se veía tan de inmediato. No se veía tan de inmediato. O sea, los efectos se notaron a partir del año 2013 más o menos. O sea, los supermercados tenían alimentos y la gente circulaba en vehículos. Ahora, hay muchas personas que dicen que eso no va a pasar en Chile. ¿Qué garantías existe de que eso no vaya a pasar en Chile? Ninguna garantía. Yo no entiendo a la gente que dice eso. En Chile estoy asombrado de la violencia del movimiento revolucionario. En Venezuela nunca hubo nada así. En Venezuela nunca se quemó una iglesia. Aquí se han quemado decenas de iglesias. El movimiento estudiantil de Chile, revolucionario, es de un odio y de un resentimiento que yo jamás vi en Venezuela antes de que Chávez predicara el odio que predicó. O sea, Chávez sembró odio, pero antes de Chávez no había lo que uno ve en Chile ahora. Entonces, a mí me parece que si en Chile triunfa la revolución, la violencia va a ser mucho peor que en Venezuela. Y no veo basados en qué los que dicen que no va a ser así pueden decir lo que dicen. Porque lo que uno ve en los agentes revolucionarios chilenos es un odio y una locura mucho mayor que la que había en Venezuela antes de Chávez. Por lo tanto, usted, profesor, cree que va a ser más grave la crisis aquí que la que está sufriendo Venezuela. Así es, y además es muy difícil producir en Chile lo que los comunistas y marxistas siempre han producido en todas partes, que es la hambruna. Porque en Chile basta con controlar el agua de riego. Con eso se acabó Chile. Y ya todos los marxistas han dicho que van a acabar con los derechos de agua. Girardi lo dijo, fue la primera cosa que dijo cuando se dijo que iba a haber un acuerdo para una nueva constitución. Dijo, se van a acabar los derechos de propiedad sobre el agua. Ese es el camino por el que se va a destruir la agricultura chilena, yo pienso, y por el que ellos van a someter la población a la tiranía totalitaria. Es uno de los blancos que ellos tienen, exactamente, destruir todo el orden que está en la distribución de las aguas, de modo que se pueda hacer efectiva la agricultura y la producción de alimentos propios. Así es. Y una cosa que quería preguntarle también, profesor, usted dice que la ideologización de los alumnos en Chile es mayor que en Venezuela. O sea, en Venezuela, antes de Chávez, había movimientos estudiantiles marxistas, pero su representatividad era ínfima. O sea, tenían centros de estudiantes, pero nadie les hacía caso. Cuando Chávez ganó el gobierno, los estudiantes reaccionaron y a partir del gobierno de Chávez, la mayoría de los centros de estudiantes y federaciones de centros fueron católicos. Y de ahí surge la resistencia, por ejemplo, que es un movimiento admirable que se ha opuesto a la tiranía de Chávez con una valentía impresionante. ¿A quiénes están imitando los estudiantes en Chile? Toda esta organización de los honderos, la primera línea, todo eso es una copia de la resistencia venezolana. La diferencia está en que la resistencia luchaba contra la tiranía y los estudiantes de Chile luchan por imponer la tiranía. Esa es una diferencia radical. Entonces, aquí ha habido una cosa muy extraña para mí. Ha habido realmente un lavado de cerebro en colegios y universidades. Es impresionante. Cuando uno trata de hablar con los estudiantes, al comienzo encuentra una resistencia muy fuerte. En cuanto uno logra dialogar con ellos en la clase y explicarles algunas cosas fundamentales, uno comienza a lograr un cambio en su manera de percibir la realidad. Pero la mayoría de los estudiantes chilenos no tienen esa oportunidad. La mayoría de los estudiantes chilenos son sometidos sistemáticamente a un proceso de ideologización.
Y por eso uno oye estudiantes hablar con toda tranquilidad de que quieren matar, quieren armas. Eso es lo que ha sembrado, por ejemplo, el profesor Fernando Atria, el odio y un odio homicida. Él ha escrito claramente, la solución cristiana es morir por la verdad, pero la solución política es matar por la verdad. Y ha escrito también que la élite chilena es una oligarquía extranjera. O sea, equivale a un dominador extranjero, ha dicho, de la élite chilena, un dominador extranjero, por tanto hay que hacerle la guerra. Después dicen, no, yo no estoy diciendo que hay que hacer la guerra, pero ¿qué significa lo que dice? Lo que significa es que hay que hacer una guerra. A propósito del abogado Atria, él sostiene que hay que inspirarse, entre otras constituciones que nombra, también en la boliviana y en una nación plurinacional. ¿Qué le parece eso? Bueno, eso está en línea con lo que él ha dicho respecto de cómo tiene que ser la Asamblea Constituyente. Dice, la Asamblea Constituyente no debe respetar ninguna norma, ni moral, ni religiosa, ni tradicional. Entonces eso en realidad es una treta de los marxistas chilenos para romper con toda norma, porque en Chile ya no hay en realidad nacionalidades indígenas. Los mapuches en realidad son chilenos. Entonces, los que se llaman a sí mismos mapuches por oposición a Chile no son ya mapuches del siglo XVI, son marxistas, indoctrinados por una ideología que no tiene nada que ver con los mapuches, una ideología occidental de decadencia, que es el marxismo. A usted como venezolano le debe haber llamado la atención que el fenotipo humano chileno es muy homogéneo, es decir, que en realidad más o menos el chileno tiene unas características que son obviamente la mezcla de sangre española con mapuche o originaria, y que da lo que es el chileno de hoy día. Por lo tanto, no existen razas diferentes. Claro, lo que hay aquí es un gran mestizaje. Totalmente artificial esta idea de las nacionalidades que quieren imponer los comunistas. Y en realidad es una máscara, como digo, del rechazo de la tradición cristiana de Chile. Eso es lo que quiere Atria. Quiere destruir la tradición cristiana de Chile. Y eso no es algo original de Atria. Eso mismo hizo Adolfo Hitler. Adolfo Hitler, para destruir la tradición cristiana de Alemania, apela al pasado pagano de Alemania. Eso es típico de los movimientos totalitarios. Esa es una razón más para temer que esta gente, como Fernando Atria, nos lleve a un movimiento constituyente. ¿Es significativo en ese sentido, profesor, el hecho de la destrucción de todas las estatuas de los héroes nacionales, de los fundadores de Chile, de Pedro de Valdivia? O sea, es realmente borrar toda la historia chilena y sobre todo toda la historia de la civilización cristiana en Chile. Es lo que decía antes, han violado el himno, han violado la bandera, han violado todos los héroes, todos los símbolos. Ellos no son chilenos, ellos son enemigos de Chile. Hannah Arendt, en un libro fantástico que se llama Los orígenes del totalitarismo, dice que el movimiento totalitario se comporta en el país, en el desgraciado país que logra controlar, como un conquistador extranjero. Y eso es lo que es esta gente. Si ellos llegan al poder, nos van a tratar como un conquistador extranjero. Y por eso van a matar a diestra y siniestra, yo no tengo ninguna duda de eso. Y por eso yo digo, la Constitución es la única valla, la única garantía, el único muro que nos protege de esta locura. En sentido opuesto, la fundación de la que dirige la expresidente Bachelet sostiene que si se rechaza una nueva Constitución, ahí sí va a haber un enfrentamiento, porque hay tanto deseo de que haya una nueva Constitución que la única forma de encauzar la rabia sería una nueva Constitución. No, fíjese, antes del 18 de octubre, el deseo de una nueva Constitución era mínimo. Después se hizo una campaña enorme para implantar esta idea en la población chilena, y entonces se logró que hubiera un apoyo mayoritario en las encuestas al cambio de Constitución, pero eso está cambiando. Por eso es que CADEM ha dicho que no va a hacer más mediciones, porque eso está bajando nuevamente, es totalmente artificial. Ahora, yo he oído profesores de Derecho Constitucional decir que no hay que temerle a una asamblea constituyente porque en Chile ha habido varias. Pero tienen que reflexionar, porque claro que ha habido el equivalente a asambleas constituyentes, pero ¿cuándo? Después de una revolución. Después de una revolución, cuando el hilo constitucional ha sido roto por las armas o por la fuerza, entonces hace falta que Chile se dé una constitución. Pero lo que quieren los comunistas, los marxistas en general, los socialistas ahora, es que nosotros, sin que haya habido ninguna ruptura violenta, nosotros aceptemos decretar una revolución. ¿Por qué vamos a decretar una revolución? Entonces, si ellos quieren hacer la revolución, que lo hagan,
que lo hagan por la fuerza, como dice Bachelet, perfecto, que se lance a la fuerza y entonces nos encontrará a la República de Chile dispuesta a defenderse. Hasta ahora no se ha defendido y hemos aguantado porque el Ejecutivo se ha portado de una manera cobarde, sino traidora. Yo tengo la impresión de que varias personas, por lo menos en el Ejecutivo, en realidad son revolucionarios. Por ejemplo, el ministro del Interior era de No Más AFP también. Yo lo he visto con una camisa de No Más AFP, donde está Luis Mesina, que ha dicho que quiere que la Asamblea sea soberana. Entonces hay gente en el gobierno que son traidores. Pero si se rechaza el cambio de constitución y esta gente se lanza a la violencia, nos encontrará a los republicanos chilenos dispuestos a pelear. Pero si quieren una revolución, háganlo de frente. No traten de engañarnos para patarnos por la espalda. Eso es lo que yo les digo. Muy claro, profesor. Y dígame una cosa, el tema de la garantía de la propiedad privada, ¿usted cómo la ve en la actual Constitución y en una nueva Constitución? Mire, los marxistas hablan de la propiedad de la Constitución como si fuera absoluta. No, señor, la propiedad tal como está prevista en la Constitución chilena no es la propiedad del Código Napoleónico. Tiene limitaciones. En Chile puede haber expropiación, por ejemplo. No hay una propiedad absoluta, eso es falso. Entonces, cuando ellos dicen que quieren acabar con la propiedad absoluta, a mí me da temor, porque yo digo, no es absoluta, entonces, ¿qué es lo que quieren? No sabemos muy bien. Nunca lo declaran diáfanamente, no lo declaran diáfanamente. Entonces, uno no sabe qué es exactamente lo que quieren. En Venezuela, la propiedad no la han suprimido violentamente, o sea, abruptamente, vamos a decir, pero en realidad ha desaparecido la garantía de la propiedad. Y desapareció desde el primer momento que Chávez llegó al poder. ¿Por qué? Porque el gobierno promovió invasiones de tierra. Y cuando los propietarios trataban de defenderse, no podían. No podían o porque los mataban o porque los tribunales declaraban que ahora el tribunal lo que tiene que hacer es declarar lo que convenga a la revolución, que es el uso alternativo del derecho. Entonces, la propiedad, de hecho, ha sido muy debilitada en Venezuela, aunque nunca lo hayan declarado abiertamente. Y yo creo que eso es lo que van a hacer en Chile también. Una estrategia de este tipo, porque ellos, los marxistas y socialistas, no respetan el derecho, como estamos viendo. No respetan ni el derecho ni la autoridad. Ellos solamente respetan el poder desnudo. Entonces, como no respetan el derecho y la autoridad, no les va a hacer falta ni siquiera declarar que están aboliendo la propiedad, aunque a lo mejor lo hacen. Yo no sé qué es lo que planean en su nueva constitución, a lo mejor lo hacen. Pero aun cuando no lo hicieran, la propiedad sería duramente debilitada porque ellos no respetan el derecho. Y si siguen el camino de Venezuela, que es un camino, por ejemplo, el camino de Novoa Monreal, o de otros juristas marxistas, lo que terminará ocurriendo es una búsqueda de resquicios legales y una aplicación del derecho totalmente amañada que favorece la revolución. Y es lo que hemos visto con los jueces chilenos ya. O sea, los jueces chilenos, cuando se discute la libertad de un revolucionario, siempre deciden a favor de la libertad de un revolucionario. Cuando se discute la sanción de un agente del orden, siempre deciden contra el agente del orden. Ahora hay una excepción, esta jueza que recientemente ha actuado. Sí, ha actuado con bastante equidistancia y mucha ponderación. Profesor, para terminar, ¿cuál sería el consejo que como abogado, como profesor de filosofía y de Derecho de la Universidad Católica, usted daría a los chilenos que van a tener que votar en este próximo plebiscito? Perdón, sí, voy a responder a la pregunta, pero antes quiero aclarar una cosa. Un amigo de Comunidad y Justicia me ha dicho que no es tan así lo de los jueces, que muchos jueces han decidido razonablemente, pero eso no lo muestran los medios de comunicación. En cambio, los jueces que han decidido contra lo que exige el derecho, eso los medios de comunicación lo han resaltado mucho, como este que decidió contra Guevara y bien, el juez de garantía de Santiago. Y mi consejo respecto del referéndum es que voten rechazo, porque uno no puede entrar en un proceso constituyente con una pistola en la cabeza, con la amenaza de la gente de Bachelet, por ejemplo. Si sale el no, entonces va a haber violencia. Yo así no digo sí. Si usted me amenaza, váyase a otro lugar, váyase a otro país, pero yo con amenazas no voy a aprobar un cambio de constitución primero. Segundo, por la actitud de Hugo Gutiérrez, por la actitud de Luis Mesina, por la actitud de las hordas de estas huestes revolucionarias que están en las calles, que no respetan ninguna autoridad, ningún derecho, uno se da cuenta que una vez que esté constituida la convención, si ellos tienen mayoría, el peligro de que la convención no respete ningún derecho y se declare soberana es enorme, enorme. Entonces sería una locura para los chilenos
lanzarse a un proceso constituyente en las condiciones en las que estamos ahora. Y si ustedes me dijeran, mire, eso nunca ha pasado y caímos, nos engañaron por inocentes, yo diría, tienen justificación o por lo menos no tienen culpa, pero si uno abre los ojos y mira alrededor, lo que ha pasado en Venezuela, lo que ha pasado en Bolivia, lo que casi ocurre en Honduras, no hay excusa. En Nicaragua no hay excusa en este momento. Lanzarse a un proceso constituyente por iniciativa de un movimiento como el que está en las calles, realizando actos terroristas asociados con el narcotráfico, quemando templos, quemando carabineros. Lanzarse a un movimiento constituyente así es una locura, una locura. Yo aconsejo por eso votar rechazo, simplemente. Muchas gracias, profesor. Muy clara su exposición, muy didáctica su experiencia como venezolano. Muchas gracias a nuestros oyentes y nos reunimos en un nuevo programa en el día de mañana. Muchas gracias. Muchas gracias.